Muy buenas noches, estimados escritores. Bienvenidos a este evento, homenaje a nuestro gran escritor Jorge Luis Borges. Este 14 de julio del 2021, la revista digital Poetas Sin Fronteras y la Red de Poetas del Estado de Veracruz les da la más cordial bienvenida a todos ustedes y damos también la bienvenida a nuestros amigos de Perú y de República Dominicana que iremos presentando a través de este evento con los escritores de México que nos acompañan el día de hoy. Iniciamos nuestro primer invitado, José Santos Constantino, de Perú. Muy buenas noches, Ramón Olivares. Muy buenas noches, compañeros de letras, amigos sin fronteras, poetas sin fronteras. Es para mí un grato honor nuevamente compartir este recital abordando la temática de uno de los más conspicuos literatos universales, como es Jorge Luis Borges. El primer poema es un preámbulo soslayando que una noche de un domingo 20 de julio del año 1969, el poeta, escritor, ensayista Jorge Luis Borges, hondamente emocionado, hizo algo que nunca quizás había hecho en su vida, ¿no? Se sentó frente a un televisor. A continuación, puesto que no podía ver, era invidente, pidió que le describieran paso a paso las imágenes en aquel aparato donde se estaba transmitiendo en directo la llegada del hombre a la luna. Tiempo después declararía Jorge Luis Borges que este suceso pues constituía la hazaña capital del siglo XX. Y plasma dicha hazaña del viaje a la luna justamente en este poema que voy a recitar, que es La Luna, que a continuación declamaré. La Luna. Cuenta la historia que en aquel pasado tiempo en que sucedieron tantas cosas reales, imaginarias y dudosas, un hombre concibió el desmesurado proyecto de cifrar el universo en un libro y con ímpetu infinito erigió el alto y arduo manuscrito y limó y declamó el último verso. Gracias iba a rendir a la fortuna cuando al alzar los ojos vio un bruñido disco al aire y comprendió aturdido que se había olvidado de la luna. La historia que he narrado, aunque fingida, bien puede figurar el maleficio de cuánto ejercemos el oficio de cambiar en palabras nuestra vida. No sé dónde la vi por vez primera, si en el cielo anterior de la doctrina, del griego o en la tarde que declina sobre el patio del pozo y de la higuera. Sé que la luna, o la palabra luna, es una letra que fue creada para la compleja escritura de esa rara cosa que somos, numerosa y una. Es uno de los símbolos que al hombre da el hado o el azar, porque un día de exaltación gloriosa o de agonía pueda escribir su verdadero nombre. Según se sabe, esta mudable vida puede, entre tantas cosas, ser muy bella, y hubo así alguna tarde en que con ella te miramos, oh luna compartida. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Y nos vamos con nuestra amiga Heidi Sosa. Creo que no se encuentra en este momento Heidi, entonces nos vamos con Alicia Flores. Hola, buenas noches. Como bien nuestro anfitrión lo anunció y convocó acerca de la vida y obra de Jorge Luis Borges, que todos, y como dijo al principio, nuestro escritor, porque es nuestro, es del mundo. Jorge Luis Borges es un escritor del mundo. Quiero leerles en dos partes este maravilloso ensayo, donde habla de la ceguera.
Precisamente es un ensayo sobre la ceguera, que no se confunda con el de Saramago. A propósito, me llamo Alicia Flores, soy poeta sin fronteras. Dice: señoras, señores, en el decurso de mis demasiadas conferencias, he observado que se prefiere lo personal a lo general, lo concreto a lo abstracto. Por consiguiente, empezaré refiriéndome a mi modesta ceguera personal. Modesta en primer término porque es ceguera total de un ojo, parcial del otro. Todavía puedo descifrar algunos colores, todavía puedo descifrar el verde y el azul. Hay un color que no me ha sido infiel, el color amarillo. Recuerdo que de chico, si mi hermana está aquí lo recordará también, me demoraba ante unas jaulas del Jardín Zoológico de Palermo y eran precisamente la jaula del tigre y la del leopardo. Me demoraba ante el oro y el negro del tigre. Aún ahora el amarillo sigue acompañándome. He escrito un poema que se titula El oro de los tigres. Quiero pasar a un hecho que suele ignorarse y que no sé si es de aplicación general. La gente se imagina al ciego encerrado en un mundo negro. Hay un verso de Shakespeare que justificaría esa opinión, mirando la oscuridad que ven los ciegos. Si entendemos negrura por oscuridad, el verso de Shakespeare es falso. Uno de los colores que los ciegos, o en todo caso este ciego, extraña es el negro, otro el rojo. El rojo y el negro son los colores que nos faltan. A mí, que tenía la costumbre de dormir en plena oscuridad, me molestó durante mucho tiempo tener que dormir en este mundo de neblina verdosa o azulada, vagamente luminosa, que es el mundo del ciego. Hubiera querido reclinarme en la oscuridad, apoyarme en la oscuridad. Al rojo lo veo como un vago marrón. El mundo del ciego no es la noche que la gente supone. En todo caso, estoy hablando en mi nombre y en nombre de mi padre y de mi abuela, que murieron ciegos, sonrientes y valerosos, como yo también espero morir. Se heredan muchas cosas, la ceguera, por ejemplo, pero no se hereda el valor. Ellos sí fueron valientes. El ciego vive en un mundo bastante incómodo, en un mundo indefinido de cual emerge algún color para mí, todavía el amarillo, todavía el azul, salvo que el azul puede ser verde, todavía el verde. El blanco ha desaparecido o se confunde con el gris. En cuanto al rojo, ha desaparecido del todo, pero espero alguna vez, estoy siguiendo un tratamiento, mejorar y poder ver ese gran color. Ese color que resplandece en la poesía y que tiene tan lindos nombres en los idiomas. Pensemos Scarlat en alemán, Scarlet en inglés, escarlata en español, écarlot en francés. Palabras que parecen dignas de este gran color. En cambio, amarillo suena débil en español. Yellow en inglés, que se parece tanto a amarillo, creo que en español antiguo era amarielo. Yo vivo en este mundo de colores y quiero contar ante todo que si he hablado de mi modesta ceguera personal, lo hice porque no es esa ceguera perfecta que piensa la gente. Mi caso no es especialmente dramático. Es dramático el caso de aquellos que pierden bruscamente la vista. Se trata de una fulminación, de un eclipse, pero en el caso mío, este lento crepúsculo empezó cuando empecé a ver. Se ha extendido sin momentos dramáticos, un lento crepúsculo que ha durado más de medio siglo. Para los propósitos de esta conferencia, debo buscar un momento patético, digamos aquel en que supe que ya había perdido mi vista de lector y de escritor. ¿Por qué no fijar la fecha tan digna de recordar? No me refiero a las lluvias de septiembre, me refiero a la circunstancia personal. He recibido en mi vida muchos inmerecidos honores, pero hay uno que me alegró más que ningún otro: ser director de la Biblioteca Nacional. Por razones menos literarias que políticas, fui designado por el gobierno de la Revolución Libertadora.
me vi nombrado director de la biblioteca y volví a aquella casa del barrio Montserrat en el sur que tenía tantos recuerdos. Yo tenía recuerdos de otro orden. Recuerdo que iba por las enciclopedias demasiado tímido para pedir un libro. Buscaba algún volumen de la enciclopedia británica o de la enciclopedia alemana. Tomaba un volumen al azar, lo sacaba de los anaqueles laterales y leía. Recibí el nombramiento a fines del 55. Me hice cargo, pregunté el número de volúmenes, me dijeron que eran 1.000.000. Averigüé después que eran 900.000, una cifra más que suficiente. Quizá 900.000 parezca más que 1.000.000. Poco a poco fui comprendiendo la extraña ironía de los hechos. Yo siempre me había imaginado el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Otras personas piensan en un jardín, otras pueden pensar en un palacio. Allí estaba yo, era de algún modo el centro de 900.000 volúmenes en tantos idiomas. Comprobé que apenas podía descifrar las carátulas y los lomos. Entonces escribí el poema de los dones que dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Ignoraba entonces que hubo otro director de la biblioteca, José Mármol, que también fue ciego. Y aparte, Grusac, mi antecesor. 2, es una mera coincidencia. 3, una confirmación. Una confirmación de orden ternario, divina o teológica. Mármol fue director de la biblioteca cuando estaba en la calle Venezuela. Tenemos pues 3 personas que recibieron igual destino y la alegría de volver a barrio de Montserrat en el sur. En la segunda ronda termino, ¿ok? Gracias. Ok, maestra Alicia, y continuamos con nuestra amiga Heidi Sosa. Buenas noches, mi nombre es Heidi Sosa, como bien lo apunta nuestro coordinador. Tengo el honor de pertenecer al grupo de Poetas Sin Fronteras y es mi turno para compartir la obra de Borges, y en este momento les voy a compartir un poema que se trata del tiempo, describiendo exactamente un reloj de arena a través de múltiples referencias culturales e históricas. Este es un poema tomado del libro El Hacedor, publicado en 1960, y es un poema en el que el autor Borges explica cómo el tiempo es infinito, lo deshace todo y el ser humano es lo contrario. Sus estrofas están compuestas por 4 versos cada uno, y las rimas están en formato ABBA, quiere decir que el primer verso rima con el cuarto, el segundo con el tercero. Igual, comienzo. El reloj de arena. Está bien que se mida con la dura sombra que una columna en el estío arroja, o con el agua de aquel río en que Heráclito vio nuestra locura. El tiempo. Ya que el tiempo y al destino se parecen los dos, la imponderable sombra diurna y el curso irrevocable del agua que prosigue su camino. Está bien, pero el tiempo en los desiertos, otra substancia yo, suave y pesada, que parece haber sido imaginada por medir el tiempo de los muertos. Surge así el alegórico instrumento de los grabados de los diccionarios, la pieza de los grises anticuarios, relegaran al mundo ceniciento, del alfil desparejo, de la espada inerme, del borroso telescopio, del sándalo mordido por el opio, del polvo, del azar y de la nada. ¿Quién no se ha demorado ante el severo y tétrico instrumento que acompaña en la diestra del dios a la guadaña y cuyas líneas repitió Durero? Por el ápice abierto el cono inverso, deja caer la cautelosa arena, oro gradual que se desprende y llena el cóncavo cristal de su universo.
Hay un agrado en observar la arcana, arena que resbala y que declina, y a punto de caer se remolina con una prisa que es del todo humana. La arena de los ciclos es la misma e infinita. Es la historia de la arena. Así, bajo tus dichas o tu pena, la invulnerable eternidad se abisma. No se detiene nunca la caída. Yo me desangro, no el cristal. El rito de decantar la arena es infinito y con la arena se nos va la vida. En los minutos de la arena creo sentir el tiempo cósmico, la historia, que encierra en sus espejos la memoria o que ha disuelto el mágico leteo. El pilar de humo y el pilar de fuego, Cartago y Roma y su apretada guerra, Simón Mago, los 7 pies de tierra que el rey sajón ofrece al rey noruego. Todo lo arrastra y pierde este incansable hilo sutil de arena numerosa. No he de salvarme yo, fortuita cosa, de tiempo que es materia deleznable. Y bueno, es un poema muy filosófico, una gran lección para todos, porque el tiempo es infinito y nosotros no. Muchas gracias. Muchas gracias, Heidi. Gracias por compartir ese bello poema. Y bueno, continuamos con nuestra amiga Luzma Olivares de México. Buenas noches, amigos. Un gusto, como siempre, estar con ustedes leyendo a este gran poeta argentino. Mi nombre es María Luz Olivares Aldana. Soy del puerto de Veracruz, país México, y soy poeta sin fronteras. Jorge Luis Borges, poeta, narrador y ensayista argentino, él impulsa el grupo de Florida que propone la europeización de la literatura en Latinoamérica. Su obra es de alto contenido metafísico, fantástico y subjetivo. No es de fácil comprensión porque reflejan su propia confusión y filosofía en forma de literatura. En sus letras hay una mezcla de realidad y fantasía. Y mi primera participación, leo Jactancia de quietud. Escrituras de luz embisten la sombra, más prodigiosas que meteoros. La alta ciudad inconocible arrecia sobre el campo. Seguro de mi vida y de mi muerte, miro los ambiciosos y quisiera entenderlos. Su día es ávido como el lazo en el aire. Su noche es tregua de la ira en el hierro. Pronto un acometer. Hablan de la humanidad. Mi humanidad está en sentir que somos voces de una misma penuria. Hablan de patria. Mi patria es un latido de guitarra, unos retratos y una vieja espada. La oración evidente del sausal en los atardeceres. El tiempo está viviéndome. Más silencioso que mi sombra, cruzo el tropel de su levantada codicia. Ellos son imprescindibles, únicos merecedores del mañana. Mi nombre es alguien y cualquiera. Paso con lentitud como quien viene de tan lejos que no espera llegar. Y leo un pensamiento de él que dice que somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes y ese montón de espejos rotos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Y continuamos con nuestra amiga Lucy Reyes. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Lucila Reyes. Yo soy de la Ciudad de México y soy poeta sin fronteras. Me encanta
la escritura de Borges. Me encanta su poesía, aunque definitivamente lo de él es el ensayo y el cuento, pero me gusta porque él tiene un humor en todo lo que hacía, y esto hace un desgarre entre pues, lo trivial y los seres así fantásticos. Creo que es una poesía muy dinámica y muy bonita. Este poema se llama El enamorado. Y dice así: lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y línea de durero, las 9 cifras y el cambiante cero. Debo fingir que existen esas cosas. Debo fingir que en el pasado fueron Persépolis y Roma, y que en una arena sutil se midió el tiempo en la almena, que los siglos de hierro deshicieron. Debo fingir las armas y la pira, de la epopeya de los pesados mares, que roen de la tierra los pilares. Debo fingir que hay otros. Es mentira. Solo eres tú, mi desventura y mi ventura, inagotable y pura. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Recordemos que el nombre de Jorge Luis Borges es Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, nacido en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y muerto en Ginebra el 14 de junio de 1986, más conocido como Jorge Luis Borges. Fue un destacado escritor de cuentos, poemas y ensayos argentino, extensamente considerado una figura clave tanto en la literatura en habla hispana como para la literatura universal. También fue bibliotecario, profesor, conferencista, crítico literario y traductor. Continuamos con nuestra amiga Silvia Aquino. Buenas noches a todos. Yo desde Xochimilco, con este gusto de escuchar sobre todo la poesía de Jorge Luis Borges. Yo tengo las obras completas de 1923 a 1972, publicado en Buenos Aires en 1974. Y he tomado uno de los poemas del cuaderno San Martín. Ese cuaderno San Martín fue publicado en 1929 y me interesó mucho porque habla de la fundación mítica de Buenos Aires, la ciudad que los españoles o portugueses llamaron Santa María de Buenos Aires. En este poema vamos a encontrar a personajes que tal vez no todos los latinoamericanos tenemos presentes. Por ejemplo, a Juan Díaz, que fue el descubridor de Río de la Plata. Encontramos también el barrio de Palermo, donde Borges, no estoy tan segura, pero parece que nació, o por lo menos donde vivió, que es uno de los más bellos barrios de Buenos Aires. Y también nos habla de un personaje político muy famoso llamado Irigoyen, de apellido Irigoyen, que fue presidente de Argentina en 2 ocasiones. Y nos habla también de ese pianista y compositor de tango llamado Enrique Saborido, que murió a mediados del siglo XX. Entonces, con estos elementos históricos del poema, creo que lo podemos comprender muy bien. Y dice así: Fundación mítica de Buenos Aires. Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con una estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz
y los indios comieron. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados. Dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera, y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, expuesta a las auroras y lluvias isoestadas. La manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Guarruchaga. Un almacén rosado como revés de naipe brilló y en la trastienda conservaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro ya opinaba Irigoyen, algún piano mandaba tangos desaborido. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Entonces, un poema creo que muy diferente a los que en México los poetas han realizado en torno a su patria y otros países. Un hombre lleno de historia y lleno de cultura. Es maravilloso, Jorge Luis Borges. Gracias. Gracias, maestra Silvia. Recordemos sus 2 libros más conocidos, Ficciones y El Aleph, publicado en los años 40. Son recopilaciones de cuentos conectados por temas comunes de forma fantástica, como los sueños, los laberintos, las bibliotecas, los espejos, los actores ficticios y las mitologías europeas, como la griega y la nórdica. Continuamos con nuestra amiga Elena Guzmán. Buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente. Soy Elena Guzmán Ramón, de Jalapa, Veracruz, México, y soy poeta sin fronteras. En esta ocasión, pues, debido a la brillantez de la narrativa de autor Jorge Luis Borges, pues una brillantez y una narrativa que nos lleva a encontrarnos pues con un cuento en que nos describe algo muy interesante, el cuento llamado El Aleph, y poco a poco lo vamos a ir descubriendo. Este cuento comprende 11 cuartillas. Bueno, traté de limitarme para que por el tiempo y en 2 partes, ¿sí? Bien, empezamos. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante, ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Alguna vez lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta, yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños, visitar ese día la casa de la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, irreprochable,
tal vez ineludible. De nuevo aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita. De nuevo estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos. Beatriz Viterbo de perfil, en colores. Beatriz con antifaz en los carnavales de 1921. La primera comunión de Beatriz. Beatriz el día de su boda con Roberto Alessandri. Beatriz poco después del divorcio en un almuerzo del Club Hípico. Beatriz en Quilmes con Delia San Marco Porcel y Carlos Argentino. Beatriz con el pequinés que le regaló Villegas a Edo, de frente y de 3/4 sonriendo, la mano en el mentón. No estaría obligado como otras veces a justificar mi presencia con módicas ofrendas de libros cuyas páginas finalmente aprendí a cortar para no comprobar meses después que estaban intactos. Beatriz Viterbo murió en 1929. Desde entonces no dejé pasar un 30 de abril sin volver a su casa. Yo solía llegar a las 7:15 y quedarme unos 25 minutos. Año tras año aparecía yo un poco más tarde y me quedaba un poco más. En 1933 una lluvia torrencial me favoreció. Tuvieron que invitarme a comer. No desperdicié, como es natural, ese precedente. Y así, en el 34 aparecí ya dadas las 8 con un alfajor santafesino. Con toda naturalidad me quedé a dormir. Así, en aniversarios melancólicos y vanamente eróticos, recibí las graduales confidencias de Carlos Argentino Daneri. Pasando a la página, para dar un espacio, a la página 7. A partir del viernes a primera hora, empezó a inquietarme el teléfono. Me indignaba ese instrumento que algún día produjo la irrecuperable voz de Beatriz. Pudiera rebajarse al receptáculo de las inútiles y quizás coléricas quejas de ese engañado Carlos Argentino Daneri. Felizmente nada ocurrió, salvo el rencor inevitable que me inspiró aquel hombre que me había impuesto una delicada gestión y luego me olvidaba. El teléfono perdió sus terrores. A fines de octubre me habló Carlos Argentino. Estaba agitadísimo. No identifiqué su voz al principio. Con tristeza y con ira balbuceó que esos limitados Zunino y Zungri, sobre pretexto de ampliar una desaforada confitería, iban a demoler su casa. La casa de mis padres, mi casa, la vieja casa inveterada de la calle Garay, repitió. Quizá a pesar de su melancolía. No me resultó difícil compartir su congoja. Ahí es de que en el sótano del comedor explicó con aligerada dicción por la angustia: es mío, yo lo descubrí en la niñez, antes de la edad escolar. La escalera del sótano es empinada. Mis tíos me tenían prohibido el descenso, pero alguien dijo que había un mundo en el sótano. Se refería, lo supe después, a un baúl que yo entendí que había un mundo. Bajé secretamente, rodé por la escalera vedada. Al abrir los ojos, vi el Aleph. Hasta ahí, continuó en la segunda parte. Ok, gracias, Elenita. Y nos vamos con nuestra amiga Pía Ofelia Giselle. Llora, pero no sé dónde. Ya está puesto. Adelante, Ofelia. Tengo el gusto de ser poeta sin fronteras. Voy a leer de Jorge Luis Isidoro Borges, soneto al vino. Del vino. ¿En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa conjunción de los astros, en qué secreto día que el mar no ha salvado, surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría? Con otoños de oro la inventaron. El vino fluye rojo a lo largo de las generaciones, como el río del tiempo, y en el arduo camino nos prodiga su música, su fuego y sus leones. En la noche del júbilo o en la jornada adversa, exalta la alegría o mitiga el espanto. Y el ditirambo nuevo que este día le canto,
Otrora lo cantaron el árabe y el persa. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia, como si esta ya fuera ceniza en la memoria. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Pía. Y bien, ahora déjenme comentarles que tras pasar su infancia en Buenos Aires, se mudó a Suiza con su familia en 1914, donde estudió en el College de Geneve. La familia viajaría extensamente por Europa, incluyendo España. Tras su regreso a Argentina en 1921, Borges empezó a publicar sus poemas y ensayos en revistas literarias, mientras trabajaba como bibliotecario, profesor y conferencista. Continuamos con nuestra amiga Ángela Pinales, de República Dominicana. Buenas noches. Mi nombre es Ángela Pinales, de República Dominicana, y también soy poeta sin fronteras. Como han dicho todos, el inmenso Borges, un escritor aclamado en todo el mundo como uno de los mejores. Tengo entendido que dominaba 4 idiomas perfectamente. Voy a leerles de él esta noche un poema que me gusta mucho, se llama Aprendiendo. Lo leeré en 2 partes porque es un poquito extenso. Entonces, dice así. Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende que el amor no significa acostarse. Y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes. Y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. Y después de un tiempo, uno aprende que si es demasiado, hasta el calor del sol quema. Así que uno, un momentito, así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma, en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende. Y con cada día uno aprende. Hasta aquí. El final se lo digo ahorita. Gracias. Gracias, Angelita. Recordemos que en 1955 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. A la edad de 55 años quedó casi completamente ciego. Numerosos investigadores han sugerido que su ceguera progresiva lo motivó a crear símbolos literarios innovadores a través de la imaginación. Y bien, ahora continuamos con nuestro amigo José Santos, iniciando la segunda ronda. Muchas gracias, Ramón. El segundo poema a recitar es uno de los grandes poemas de Borges, titulado Ajedrez. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian 2 colores. Adentro irradian mágicos rigores, las formas, torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito.
En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador a su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. Las sentencias de Omar de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste las piezas. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo y tiempo y sueños y de agonía. Bueno, en este poema se puede apreciar el complejo lírico existente en un tablero de ajedrez donde existe el juego y magia a la vez en la lírica de Jorge Luis Borges. El ajedrez representa la vida misma, su organización y también la resolución de los conflictos. Para Borges, el tablero del ajedrez es la vida y en ella se juega indefectiblemente una batalla donde se puede perder o donde se puede ganar, que son en orden, ¿no? Como lo pone él, la torre, el caballo, el alfil, la reina, el rey, el alfil, el caballo y la torre nuevamente, lo vuelve a mencionar, para cerrar la primera fila de 8 piezas. Y luego en la fila segunda o primera línea de la batalla encontramos a los peones. Cada uno de las figuras representa algo en el campo de batalla. Este poema nos permite entender que en el ajedrez pues adquiere vida y magia cuando una persona está a través de los trebrejos, quien idea la jugada y es la persona quien los dirige, ¿no? A la búsqueda de sus sentidos, quien ya vio cómo llegar al objetivo, aunque solamente se haya movido la primera pieza o cuando un jaque mate que existe en el mundo del ajedrez nos encuentra con una jugada quizás que nosotros la hemos mal jugado. El sentido simbólico es como una contienda entre 2 ejércitos que buscan la victoria. Esto es en síntesis el comentario del poema El ajedrez de Jorge Luis Borges. Muchas gracias y muchas gracias por la recepción en este recital tocando a un gran genio de la literatura universal. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado José Santos. Y bueno, yo quisiera hacerles partícipe del poema que se titula 1964. Ya no es mágico el mundo, te han dejado. Ya no compartirás la clara luna, ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías. Adiós las mutuas manos y las sienes que acercaba el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. No basta ser valiente. Para aprender el arte del olvido, un símbolo, una rosa te desgarra y te puede matar una guitarra. Ya no seré feliz. Tal vez no importa. Hay tantas cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta. Y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha. La muerte. Ese otro mar. Esa otra flecha que nos libra del sol y de la luna. Y del amor, la dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada. Lo que era todo tiene que ser nada. Solo me queda el goce de estar triste, esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina. Jorge Luis Borges. Y continuamos con nuestra amiga Heidi Sosa Cruz. Muchas gracias nuevamente.
Ahora les voy a compartir un poema romántico, que como en otro tipo de poemas, Borges utiliza diversas referencias culturales y artísticas, como por ejemplo la línea de Durero, ¿no? Que repite en diversos poemas. Y Durero, cabe señalar, fue un pintor del Renacimiento, me parece. Y en este poema vemos el mismo formato ABA en sus primeras 2 estrofas, y en las 2 últimas cambia a estrofas de 3 versos. Bueno, les comparto, se llama El enamorado. Comienzo. Lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y la línea de Durero, las 9 cifras y el cambiante cero. Debo fingir que existen esas cosas. Debo fingir que en el pasado fueron Persépolis y Roma, y que una arena sutil midió la suerte de la almena, que los siglos de hierro deshicieron. Debo fingir las armas y la pira de la epopeya y los pesados mares que roen de la tierra los pilares. Debo fingir que hay otros. Es mentira. Solo tú eres, tú, mi desventura y mi ventura inagotable y pura. Muchas gracias. Un poema breve, corto, pero muy hermoso. Muy profundo. Gracias, Heidi. Y continuamos con la maestra Alicia Flores. Bien, continúo el texto. Tomé una decisión. Me dije, ya que he perdido el querido mundo de las apariencias, debo crear otra cosa. Debo crear el futuro, lo que sucede al mundo visible, que de hecho he perdido. Recordé unos libros que estaban en casa. Yo era profesor de literatura inglesa en nuestra universidad. ¿Qué podía hacer para enseñar esa casi infinita literatura, esa literatura que sin duda excede el término de la vida de un hombre o de las generaciones? ¿Qué podía hacer en 4 meses argentinos de fechas patrias y de huelgas? Pensé, he perdido el mundo visible, pero voy a recuperar otro. El mundo de mis lejanos mayores, de aquellas tribus, de aquellos hombres que atravesaron a remo los tempestuosos mares del norte y que desde Dinamarca, desde Alemania y desde los Países Bajos conquistaron a Inglaterra, que se llama Inglaterra por ellos, ya que England, tierra de los anglos, antes se llamaba tierra de los britanos, que eran celtas. Así empecé el estudio del inglés al que me llevó la ceguera, y ahora tengo la memoria llena de versos elegíacos, épicos anglosajones. No permití que la ceguera me acobardara. Además, mi editor me dio una excelente noticia. Me dijo que si yo le entregaba 30 poemas por año, él podía publicar un libro. 30 poemas significan una disciplina, sobre todo cuando uno tiene que dictar cada línea, pero al mismo tiempo la suficiente libertad, ya que es imposible que en un año no le ocurran a uno 30 ocasiones de hacer poesía. La ceguera no ha sido para mí una desdicha total. No se la debe ver de un modo patético, debe verse como un modo de vida, uno de los estilos de vida de los hombres. Ser ciego tiene sus ventajas. Yo le debo a la sombra algunos dones. Le debo el inglés, mi escaso conocimiento del islandés, el goce de tantas líneas, de tantos versos, de tantos poemas y de haber escrito un libro con cierta jactancia llamado Elogio de la Sombra. Quiero hablar de otros casos ilustres. Vamos a empezar por ese muy evidente ejemplo de la amistad de la poesía con la ceguera, por quien ha sido considerado el más alto de los poetas, Homero. Existe una hipótesis muy curiosa que es intelectualmente agradable de Oscar Wilde. En general, los escritores dicen que parece profundo, pero que era frívolo. Sin embargo, quiero que lo imaginemos como un conversador. Quería que pensaba en él como Platón pensaba de la poesía, esa cosa liviana, alada y sagrada. Esa cosa fue Oscar Wilde,
y dijo que la antigüedad había representado a Homero como un poeta ciego y que había procedido deliberadamente. No sabemos si Homero existió. El hecho de que 7 ciudades se disputen su nacimiento basta para hacernos dudar de su historicidad. Quizá no hubo un Homero, hubo muchos griegos que ocultamos bajo el nombre de Homero. Las tradiciones son unánimes en mostrarnos un poeta ciego. Sin embargo, la poesía de Homero es visual, espléndidamente visual. Wilde se dio cuenta que la poesía era demasiado visual y quiso curarse de ese defecto. Quiso hacer poesía que fuera auditiva, musical, digamos como la poesía de Tennyson o de Verlaine, a quien admiraba tanto. Wilde dijo, los griegos sostuvieron que Homero era ciego para significar que la poesía no debe ser visual, que su deber es ser auditiva. Podemos pensar que Homero no existió, pero que a los griegos les gustaba imaginarlo ciego para insistir en el hecho de que la poesía es ante todo música, la poesía es ante todo lira, y que lo visual puede existir o no existir en un poeta. Yo sé de grandes poetas visuales y sé de grandes poetas que no son visuales, poetas intelectuales, mentales. Pasemos a Milton. La ceguera de Milton fue voluntaria y su destino literario también. Pero él sabía muchas cosas buenas y supo todo eso convertirlo en palabras, sobre todo las cosas malas, ya que la felicidad no necesita ser transmutada. La felicidad es su propio fin. Milton tiene un soneto en el que habla de su ceguera. Hay una línea que dice, al describir el mundo, este mundo oscuro y ancho, que es precisamente el mundo de los ciegos cuando están solos, porque caminan buscando apoyo con las manos extendidas. Todo lo ejecuta siendo ciego y teniendo que dictarlo a una tercera persona. Recordemos otro ejemplo más famoso. En James Joyce se da también una obra doble, y por qué no decirlo vasta y legible, que es Ulises y Finnegan's Wake. Pero la mitad de su obra, que incluye bellos poemas y el admirable retrato del artista adolescente, como se dice ahora, es de que tomó el casi infinito idioma inglés, ese idioma que estadísticamente supera a los demás y ofrece tantas posibilidades para el escritor, sobre todo de verbos muy concretos. Joyce, el irlandés, recordó que Dublín había sido fundado por los vikingos daneses. He dicho que la ceguera es un modo de vida que no es desdichado enteramente. Recordemos aquellos versos del mayor poeta español, Fray Luis de León. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo. Para mí, vivir sin odio es fácil, ya que nunca he sentido odio. Pero vivir sin amor creo que es imposible, felizmente imposible para cada uno de nosotros. Sin embargo, el principio vivir quiero conmigo, quiero gozar del bien que debo al cielo. Si aceptamos que en el bien, el cielo puede estar la sombra, ¿quién más vive consigo mismo? El escritor. La tarea del poeta no se cumple en determinado horario. Nadie es poeta de 8 a 12 y de 2 a 6. Quien es poeta lo es siempre y se ve asaltado por la poesía continuamente. De igual modo que un pintor, supongo, siente que los colores y las formas lo están asediando, o que un músico siente que el extraño mundo de los sonidos siempre está buscándolo, que hay melodías y disonancias que lo buscan. Un escritor o todo hombre debe pensar que cuanto le ocurre es un instrumento. Todas las cosas le han sido dadas para un fin y eso es más fuerte en el caso de un artista. Todo lo que le pasa, las humillaciones, los bochornos, las enfermedades, las desventuras, todo se le ha sido dado como arcilla, como material para su arte. Tiene que aprovecharlo. Esas cosas nos fueron dadas para que las transformemos, para que hagamos de la miserable circunstancia de nuestra vida cosas eternas que aspiren a hacerlo. Si el ciego piensa así, está salvado. La ceguera es un don. Quiero concluir con un verso de Goethe.
Mi alemán es deficiente, pero creo recuperar sin demasiados errores estas palabras. Todo lo cercano se aleja. Goethe lo describió refiriéndose al crepúsculo de la tarde. Todo lo cercano se aleja, es verdad. Goethe pudo referirse no al crepúsculo, sino a la vida. Todas las cosas van dejándonos. La vejez tiene que ser la suprema soledad, salvo que la suprema soledad es la muerte. También todo lo cercano se aleja. Se refiere al lento proceso de la ceguera, del cual he querido hablarles esta noche y he querido mostrar que no es una total desventura, que debe ser un instrumento más entre los muchos tan extraños que el destino o el azar nos han deparado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alicia. Durante los años 60, su trabajo fue traducido y publicado en los Estados Unidos y en Europa. En 1961, llegó a la fama internacional al obtener el premio Formentor, que recibió junto a Samuel Beckett. En 1971, ganó el premio Jerusalén. Su reputación internacional se consolidó entre estos años, ayudado por la disponibilidad de las traducciones al inglés de su obra. Borges dedicó su último libro, Los Conjurados, a la ciudad de Ginebra, donde moriría en 1986. Continuamos con María Luz Olivares. Mi segunda participación se llama Ausencia. Y dice así: habré de levantar la vasta vista, que aún ahora es un espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, ¿cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día? Tardes que fueron nichos de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo. Yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia, que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta o al mar al que se hunde. En este poema yo siento que hay mucha tristeza, mucha nostalgia por la ausencia de una mujer o por su terruño, por tener que salir, como lo han dicho, de su patria, por situaciones políticas y refugiarse en otro país que no era el suyo. Y al referirse al tiempo, que dice que el tiempo para él es una sustancia del que él mismo está hecho. Un poema que realmente a mí me llega mucho, tan solo la palabra ausencia. Muchas gracias. Gracias, Luzma. Recordemos que Borges fue galardonado con distintas y numerosas distinciones. Fue también polémico por sus posturas políticas conservadoras. Su importancia continúa siendo una causa de debate, particularmente por la posibilidad de que éstas le hayan impedido obtener el Premio Nobel de Literatura, al que fue candidato durante casi 30 años. Y continuamos con nuestra amiga Lucila Reyes. Muchas gracias. Bueno, como decía Luz, él siempre estuvo muy obsesionado con el tiempo. Los límites para Borges son el tiempo, como principio y final. Borges tenía una voz única y en su poesía abundaba el desarrollo de una de sus obsesiones, el tiempo. El poema Límites pertenece al libro El Hacedor de 1960, uno de los libros más populares, y límites no son otra cosa que el tiempo como una dimensión humana, el tiempo como principio y final. No obstante,
A diferencia de otros poemas, Límites deja una sensación de tristeza, casi de angustia, una vez que nos deslizamos fuera de él para leer el último verso, porque aquí no hay lugar a una reflexión sobre el carácter cíclico del tiempo, sobre la eternidad del instante, y Borges expone los límites que tenemos como seres finitos. A mí de manera personal, y cuando lo estuve leyendo, no sé por qué de pronto en un pedacito me sonó como a parte de esta pandemia que hemos vivido. Se llama Límites y dice así: de estas calles que ahonan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez indiferente, sin adivinarlo, sometido. A quien precisa omnipotentes normas y una secreta y rígida medida, a la sombra, los sueños y las formas que se destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez y nunca más, y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris la noche cesa, y del alto de los libros de una trunca, sombra dilata en la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando el ocaso, ante la luz dispersa, querrás decir inolvidables cosas. Creo en el alba un atareado, rumor de multitudes que se alejan, son lo que me ha querido y olvidado, espacio, tiempo y Borges, ya me dejan. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Y continuamos con nuestra amiga Silvia Aquino. Muchas gracias, Ramón. Yo, en mi segundo poema, tomado del Hacedor también, creo que es de 1960, algunos han dicho 1970, habría que corroborarlo, un poema en decasílabos, en cuartetos, por cierto, rompiendo muchos de los métodos clásicos de la composición poética. Como cualquier gran poeta, tiene que escribir algún día en su vida un arte poética. Tiene que haber leído a Aristóteles para llegar a ser gran poeta, a Horacio, por supuesto, y después encontramos a todos los grandes poetas han escrito su propio arte poética. Esta de Jorge Luis Borges proviene de muchos elementos clásicos. Habla en una primera instancia de Odiseo, lo vamos a ver, cómo Odiseo quiere llegar a Ítaca y es allí, en ese punto y en esa búsqueda en donde la poesía existe realmente, y luego en Heráclito. Ya todos nuestros poetas de Poetas Sin Fronteras han hablado del tiempo y del agua, del río, con Heráclito, ¿no? Entonces, Jorge Luis Borges, como gran profesor de los clásicos, gran leedor también de los griegos, tiene su arte poética. Y ahora la leo. Perdón, en los primeros cuartetos, en los 5 o 6 cuartetos, siempre me pareció muy interesante que aparecieran los infinitivos. Vamos a verlo. Mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es solo río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua, sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro. Tal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes
Una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca, verde y humilde. El arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable, que pasa y queda y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. Entonces la poesía nos lleva no a las cuestiones prodigiosas ni mucho menos, sino a aquellas que nos llevan y que a los elementos que llamamos los seres humanos eternidad. Es decir, que existieron, que existen y que llegarán a existir en un momento dado. Por el otro lado, este río que va y que viene es el hombre mismo y la poesía misma. Es un cristal y es al mismo tiempo el espejo propio del poeta. Un poeta que no refleja eso que tiene en su propio espejo no puede ser poeta, según el arte poética de Jorge Luis Borges. Gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. Y vamos a continuar con nuestra amiga Elenita. Voy a leer sin video porque el internet está lento. ¿Sí me escuchan? Sí, claro que sí. Adelante, Elena. El Ale repetí. Sí, el lugar donde están sin confundirse todos los lugares del orbe, vistos desde los ángulos. A nadie revelé mi descubrimiento, pero volví. El niño no podía comprender que le fuera deparado ese privilegio para que el hombre burilara el poema. Zungri, no, y 1000 veces no. Código en mano, el doctor Zuni probará que es inajenable mi Aleph. En el momento en que Borges entra al sótano, describe lo siguiente. Arribo, ahora, al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas para significar la divinidad. Un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros, alunis e insulinis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Ezequiel, de un ángel de 4 caras que a un tiempo se dirige al oriente y al occidente, al norte y al sur. No en vano rememoro esas inconcebibles analogías. Alguna relación tienen con el Aleph. Quizá los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble. La enumeración, siquiera parcial, y un conjunto infinito en ese instante gigantesco. He visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la que creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico que estaba ahí, sin disminución de tamaño, cada cosa, la luna del espejo, eran infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo.
Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, ese era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua, convexos, desiertos ecuatoriales. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré, vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo. Bien, entonces les invito a seguir leyendo el Aleph, porque el Aleph es un todo, un lugar en el infinito. Es este momento que estamos nosotros viviendo a través de la banda, ¿verdad? Entonces, les invito a que sigan leyendo el Aleph. Muchas gracias. Gracias, Elena. Y continuamos con Pía Ofelia. Enciende su micrófono, por favor, Pía, y le escuchamos. ¿No atrás? Bueno, yo... Ya, ahora sí. Tengo el gusto de leerles. Soy el que sabe que no es menos vano que el vano observador que en el espejo de silencio y cristal sigue el reflejo o el cuerpo del hermano. Soy tácitos amigos, el que sabe que no hay otra venganza que el olvido, ni otro perdón. Un Dios ha concedido al odio humano esta curiosa llave. Soy el que, pese a tan ilustres modos de errar, no ha descifrado el laberinto singular y plural, arduo y distinto del tiempo, que es uno y es de todos. Soy el que es nadie, el que no fue una espada en la guerra. Soy eco, soy olvido, soy nada. Gracias. Muchas gracias, Pía. Gracias. Sí, muy amable. Y bien, ahora vamos a continuar con nuestra amiga Ángela Pinares de la República Dominicana. Encendemos su micrófono, estimada Angelita. Oh, sí, disculpen. Bueno, ahora le voy a terminar el poema que le comencé en mi participación anterior. Y como bien han dicho, veo que él se enfoca mucho en el tiempo. Entonces, y dice como que el tiempo hay que aprovecharlo en el momento, porque el futuro uno no lo tiene asegurado, no sabe. Entonces, de ahí el poema. Entonces, para concluir, dice así: con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad que deseas. Con el tiempo te das cuenta de que si estás al lado de esa persona solo por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás no deseando volver a verla. Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que no lucha por ellos, tarde o temprano, se verá rodeado solo de amistades falsas. Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda la vida. Con el tiempo aprendes que disculpar
cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes. Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. Con el tiempo te das cuenta que aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por aquello que dejaste ir. Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano, tarde o temprano, sufrirá las mismas humillaciones o desprecio multiplicados al cuadrado. Con el tiempo aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado incierto para hacer planes. Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no sean como esperabas. Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante. Con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado, añorarás terriblemente a los que ayer estaban contigo y ahora se han marchado. Con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo ante una tumba ya no tiene ningún sentido. Pero desafortunadamente, solo con el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Angelita. Y bien, ahora vamos a terminar nuestra segunda ronda con nuestra amiga Claudia Castillo de México. Puedes encender tu micrófono, Claudia. Buenas Ahora noches, sí. mi nombre es Claudia Elizabeth Castillo Velasco y soy poeta sin fronteras. Soy de Veracruz, México. Y voy a iniciar mencionando una crítica de Borges. Se menciona que él plantea problemas que a primera vista no esperaríamos encontrar justamente en él. Un escritor hiperculto en cuya obra muchas veces solo se lee el paradigma de la literatura alta con sus procedimientos metacríticos de autorreflexión. El primer poema que voy a compartir se llama El sueño. Si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué, si te despiertan bruscamente, sientes que te han robado una fortuna? ¿Por qué es tan triste madrugar? La hora nos despoja de un don inconcebible, tan íntimo que solo es traducible en un sopor que la vigilia adora. De sueños que bien pueden ser reflejos, truncos de los tesoros de la sombra, de un orbe intemporal que no se nombra, y que el día deforme sus espejos. ¿Quién serás esta noche en el oscuro sueño del otro lado de su muro? Este otro poema me gusta mucho, lleva por título Remordimiento o He cometido el peor de los pecados. Dice así: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé, no fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simetrías porfias del arte que entreteje naderías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona,
siempre está a mi lado, la sombra de haber sido un desdichado. Y ya por último, voy a compartir el poema Ya no es mágico el mundo, te han dejado. Ya no es mágico el mundo, te han dejado. Ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado. Cristal de soledad, sol de agonías. Adiós las mutuas manos y las sienes que acercaba el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido. Nunca, pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa, te desgarra y te puede matar una guitarra. Ya no seré feliz, tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta. Y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha. La muerte, ese otro mar, esa otra flecha que nos libra del sol y de la luna y del amor. La dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada. Lo que era todo tiene que ser nada. Solo que me queda el goce de estar triste. Esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Y bien, y Jorge Luis Borges ha citado el tiempo en algunos de sus poemas. Hoy hacemos del tiempo algo nuestro, algo que nos debe llenar con poesía en nuestros corazones. Y hoy ustedes se han dado ese tiempo para poder disfrutar de la diversidad de poemas de Jorge Luis Borges. Muchas gracias. Que existan más tiempos como hoy, porque vale la pena vivir y sentir la poesía. Muy buenas noches.